¿Ahora? Sí. ¿Se puede? Vale. Bueno, buenos días virtuales. Bueno, yo soy Cristina Morante y ella es Charlotte, no es Alejandro Cabello. Y vamos a empezar a presentar nuestro servicio de cardiología del Hospital Universitario de Toledo. Comenzamos diciéndoos bueno, que el servicio y el hospital se mudó el año pasado a un hospital completamente nuevo. Es un hospital muy grande, muy luminoso, como podéis ver en las imágenes. Y en esta imagen os presento el despacho de cardiología clínica, ¿vale? Donde hacemos las reuniones, que luego os explicaremos las reuniones y qué tipo de sesiones tenemos, donde nos reunimos sobre todo los clínicos. Esta es la sala de hemodinámica. Hemodinámica en este hospital tiene código infarto, que se realizan, bueno, creo que de media son 360 infartos al año, o sea que serían prácticamente uno al día, o sea que bastante volumen. Esta es una de las salas, hay dos salas, la otra es una sala gemela y se realizan procedimientos intervencionistas de tipo coronario y también de tipo estructural como implante de TAVI, cierres de orejuelas percutáneos, cierre de foramen oval, mitraclips y bueno, en el futuro se harán también válvulas mitrales y tricúspides percutáneas. Esta es la unidad de arritmias, que también es una sala de radiología. En el servicio de arritmias también tiene muchísimo volumen y lo que hacen es bastante completo. Se hacen estudios electrofisiológicos para estudios de taquicardias supraventriculares, estudios electrofisiológicos para ablación de venas pulmonares tanto por crioablación como por radiofrecuencia. También se hacen estudios de taquicardias ventriculares, ablaciones, de estas sístoles ventriculares, implante de marcapasos, implantes de marcapasos también tipo micra, implante de fibrilador, tanto automático como subcutáneo, y luego cardioversiones, test farmacológicos como test de flecainida, test de adenosina e implante de reviles insertables. O sea, es un servicio que la verdad es que tiene bastante volumen y es bastante completo y puntero en el ámbito de las arritmias. En cuanto a la unidad coronaria, son boxes individuales, tenemos 7 boxes individuales como este que veis en la imagen. En cuanto al tipo de paciente que llevamos, pues llevamos pacientes agudos, que pueden ser coronarios o insuficiencias cardíacas descompensadas. También tenemos bradiarritmias tipo pues, bloqueos que necesiten marcapasos temporal. En cuanto al nivel de asistencia que aportamos, solemos poner balón de contrapulsación, que es donde el techo en el que nos quedamos. Sí que llevamos pacientes intubados y también ponemos y usamos el hemofiltro. Si algún paciente necesita algún otro tipo de asistencia, pues nos comunicamos con la unidad de cuidados críticos quirúrgicos postcardíacos y lo llevamos en común con ellos. El manejo de la coronaria, pues las 7 camas, una enfermera por cada 2 camas y bueno, hay un adjunto y un residente que es el que lleva el volumen de los pacientes ingresados y también asumen el volumen de los pacientes que vienen de urgencia la mañana del día. Con respecto a rehabilitación cardíaca, hay un gimnasio que ahora mismo tiene, que creo que son 8 puestos. ¿Charlotte? Hay 3, pero están montando la unidad Vale. nueva. Vale, bueno, ahora mismo hay Para una cuando especie entren ellos ya estará montada. Hay una especie de mini gimnasio que es el preludio del gimnasio que van a montar el doctor Berenguel, que va a ser un gimnasio con muchos puestos, con muchas ergospirometrías. Y bueno, básicamente lo que se hacen son ergospirometrías, tanto en cinta como en bicicleta, se interpretan y luego se deriva al paciente al programa de rehabilitación como tal, que es un programa de ejercicios aeróbicos y de fuerza supervisados por personal. Y bueno, esta es la división más o menos que podríamos tener de nuestro servicio, la parte de imagen, eco, resonancia magnética y TAC, que la resonancia magnética y el TAC lo realiza una de nuestras cardiólogas en conjunto con los radiólogos, pero la verdad es que la cardióloga tiene prácticamente todo el peso de las decisiones y del informe. En cuanto al eco, tenemos 2 estaciones de eco, una de pacientes ingresados y otra de pacientes ambulatorios. Y bueno, se hacen ecocardiogramas de estrés, ecocardiogramas de esfuerzo, ecocardiogramas transesofágico. Todos los días se hacen al menos 2 o 3
por la mañana, y luego en quirófano también se hacen bastantes. ¿Qué otras pruebas especiales? Bueno, nos han comprado también aparatos nuevos con esto de la mudanza, y ahora tenemos pues aparatos que hacen 3D, Strain, 4D, etcétera. Con respecto a la hipertensión pulmonar, está la doctora María Lázaro, que ha montado una unidad. Lleva pues todos los pacientes de hipertensión pulmonar, que ya los conoceréis, son pacientes muy específicos que necesitan un seguimiento y un manejo estrecho y algo distinto. Ella les hace pues pruebas, ergospirometrías, cateterismos derechos, les inicia medicación y bueno, les sigue de manera bastante estrecha. Es una consulta especial y es una rotación que tendréis con ella. Luego, por otro lado, lo incluyo aquí, cirugía cardíaca en la unidad de cuidados críticos quirúrgicos cardiológicos, cirugía cardíaca llevada evidentemente por cirujanos cardíacos, la UCCC, que ya no lo voy a decir otra vez, lo llevan los anestesistas, ¿vale? Los pacientes que se operan después salen a la UCCC. Esto es bastante importante porque en nuestro hospital, un hospital que no tenga cirugía cardíaca, que yo no lo he vivido, pero a mí me daría la impresión de que tú, por ejemplo, ves un paciente y lo mandas a operar y lo pierdes. Pero sin embargo en este hospital lo mandas a operar y ves todo su proceso. Puedes estar incluso en la cirugía, luego puedes estar en la UCCC viendo si ha tenido complicaciones, haciéndole ecocardiogramas, y luego salen a la planta y lo mismo. O sea que es bastante favorecedor para la formación que cirugía cardíaca esté incluida en el hospital en el que vayáis a rotar. Y además no hay residente de cirugía cardíaca, entonces en las guardias, si os llaman de algún paciente de cirugía cardíaca que esté en la planta, os tocará a vosotros verlo y bueno, resolverlo y demás. Exacto, o sea que el contacto con los pacientes quirúrgicos es, vamos, como si fueran de cardiología, sí. Y luego en blanco pongo cardiología pediátrica y congénitas porque no tenemos, pero tenemos establecido una rotación con el 12 de octubre. Rotamos 2 meses y somos prácticamente los residentes de allí, o sea que es 100% de incluidos. Y bueno, se rota con el doctor Granados, que la verdad es que se aprende muchísimo. Y en cuanto a insuficiencia cardíaca, aquí tenemos una unidad de insuficiencia cardíaca, pero es bueno, de pacientes que necesitan pues ciclos de levosimenada en hospital de día o un manejo muy estrecho, pero no llegamos a llamarlo insuficiencia cardíaca avanzada, que serían los pacientes que tienen asistencia ventriculares o trasplante, pretrasplante, que en este caso no tenemos y no tenemos configurada ninguna rotación específica con ningún hospital. Casi todos los residentes en nuestra rotación externa lo solicitamos para completar esta parte de la formación, pero sería lo único que no tenemos así por defecto. En cuanto un poco al tema de guardias, que muchas veces nos preguntáis, ¿no? Las guardias siempre asustan un montón, pero luego te vas acostumbrando a ellas. En nuestro servicio se suelen hacer por defecto casi siempre 6 guardias al mes, rara vez se hacen 5, pero lo más frecuente son 6. Empezaréis de R1 haciendo 4 guardias de puerta y 2 de cardio, y entonces está bien porque realmente ahora os lo contaré, pero va a ser vuestro único contacto con la cardiología durante vuestro primer año de residencia, así que no os desvinculáis del todo del servicio porque 2 veces al mes estáis con nosotros. Esto se mantiene durante los primeros 6 meses de la residencia y luego de diciembre de vuestro R1 hasta diciembre de vuestro R2, es decir, durante un año natural, por así decirlo, en vez de hacer 2 guardias de cardio, hacéis una de cardio y una de planta de interna. Y así pues también vais manejando pacientes de planta que no necesariamente son nuestros. En las guardias de puerta, pues bueno, veréis que hay un pool de residentes que hacen guardias desde R1, R2, R3, R4, incluso algunos R5. Cuando empezáis en las guardias de puerta, pues se os supervisa, sobre todo en las primeras guardias, porque pobres vais muy perdidos. De hecho, se suelen hacer incluso guardias de mochila para que veáis y entendáis el funcionamiento de la urgencia, ver dónde están las cosas, el contacto con enfermería, ubicar sobre todo las diferentes estaciones en la urgencia, y os puede supervisar o bien un residente mayor o bien estar directamente con un adjunto. Las guardias de puerta, bueno, yo creo que es muy común en la mayoría de hospitales, no suelen ser buenas, se trabaja muchísimo, pero todo el mundo suele trabajar mucho y como os digo, yo creo que es la tónica general de la mayoría de hospitales. Así que, bueno, lo que sí se hace es que por la noche se parte la noche para que se intente dormir y se suele conseguir. Es raro que no consigas dormir en una guardia porque sea muy mala.
Ya a partir de R2 ya se invierte, se hacen muchas más de cardio que de puerta. Se hacen 4 de cardio, una de urgencias y una de planta interna, o bien 5 de cardio y una de puerta. Allí ya en cardiología ya sois mucho más activos, quiero decir, de R1 se entiende que, pues como no estáis ni en el servicio, se os da poquita responsabilidad, y es que es completamente normal. Se trata de que os familiaricéis con las principales enfermedades cardiológicas, que os aprendáis un poquito el manejo básico de, pues, las principales enfermedades, y además, como siempre, vais a estar acompañados de un resi mayor, porque se considera que el resi mayor es aquel que ha rotado ya por una unidad de cuidados críticos, es decir, UCI, unidad coronaria, que eso es de R3, de R1 y R2 siempre estaréis con un residente mayor que os va a supervisar todo lo que hagáis, y obviamente también hay un adjunto de presencia que también está allí para ayudar a resolver lo que haga falta. Así que no vais a estar nunca solos en ese sentido. La supervisión está siempre presente. Y desde luego, pues poquito a poquito, conforme vayáis haciendo las guardias, se os irá dando más responsabilidad y demás. Lo que sí intentamos nosotros, residentes mayores, es, en cuanto vemos que os vais soltando más, os vais manejando mejor, os intentamos dar el busca en cuanto antes mejor, porque en realidad así aprendéis a llevar lo que son las llamadas, para ir apuntando las cosas, saber qué hay que preguntar por teléfono y demás. Pero bueno, que siempre vamos a verlo todo con vosotros, sobre todo de R1, y ya de R2 es cuando sois más mayores y más independientes, y que os damos un poco más de libertad, sabiendo que siempre nos acabáis llamando por muchas cosas, o por lo menos consultar las dudas básicas que podáis tener. Lo bueno de nuestro hospital es que pacientes no nos faltan. Tenemos un área sanitaria que es inmensa y vienen muchísimos pacientes al Hospital de Toledo, así que vais a ver muchos pacientes. Y las guardias de cardio, en general, como servicio, yo creo que esto es habitual, las guardias son malas. O sea, si creéis que vais a hacer cardio y que vais a vivir bien en las guardias y que vais a dormir toda la noche, andáis equivocados. Son guardias que son duras, que a veces no duermes nada, que tienes que darlo todo por el paciente, pero luego son bastante agradecidas. Es una especialidad muy bonita, la verdad. Y bueno, en cuanto a las guardias ya a partir de R3, sabéis que cardio son 5 años, ya son todas de cardio. Y esto en cuanto a las guardias. En cuanto a rotaciones, como os he dicho, de R1 estáis todo el año fuera. O sea, aterrizáis cuando cogéis plazas. Si este año cogéis en mayo, el mes de mayo, estaréis en nuestra planta, sobre todo para familiarizaros con el programa y demás, pero bueno, que es sobre todo para aprender a pedir las analíticas, hacer un evolutivo y demás, sobre todo si en vuestros estudios universitarios no habéis tenido una toma de contacto. Exacto. Y luego, el resto del año, pues pasáis por medicina interna, que son 5 meses, se van 2 meses a nefrología, 1 mes a radiología, 1 mes a neumología, 1 mes a endocrinología y 1 mes a atención primaria. Luego de R2 ya aterrizáis en nuestra planta, y ahí ya a partir de R2 los calendarios se van intercalando, porque como somos 3 residentes al año, se intenta que no coincidamos. Entonces, de R2 más o menos, sí. De R2 lo básico es la planta de cardiología, que son 6 meses, y luego la primera rotación del eco. La rotación del eco en nuestro hospital se divide en 3. Hay una que es de R2 para aprender las nociones básicas, que son 3 meses. Después son 2 meses más que se hacen de R3, más o menos. Yo acabo de venir de ella, de hecho. Y luego hay otra rotación que son 3 meses más, que allí ya se incluye 2 o 3 días a la semana para ir a resonancia magnética y TAC. Entonces es una rotación de imagen. Bueno, yo la tengo de R4, por ejemplo. Es variable. Vais a ver que vuestros calendarios se van a cruzar, y igual no hacéis las rotaciones en un mismo momento. Entonces, de R2, sobre todo, primer contacto con el eco y la planta, que son 6 meses, y allí veis las patologías más frecuentes y os ayuda muchísimo a desenvolveros en las guardias. Luego, allí es donde varía un poquito. Hay gente que va 2 meses a rehabilitación cardíaca, que es donde se aprende sobre todo de ergospirometría, se ven los pacientes isquémicos con insuficiencia cardíaca, se rehabilitan. Hay otros que se van 2 meses a la UCI, porque en nuestro programa por lo menos aquí en Toledo, hacemos 8 meses de cuidados críticos, 2 meses en UCI, o sea, general, y 6 meses en unidad coronaria, y según tu calendario, pues lo haces antes o un poquito después.
Entonces eso es básicamente el calendario de R2 y R3. R4 son sobre todo pues, arritmias y hemodinámica. Arritmias son 4 meses, hemodinámica son 6. Y luego 2 meses a la que vas al 12 de octubre para hacer cardiología pediátrica. Aunque bueno, también esto es variable porque yo, por ejemplo, voy de R5, pero es, bueno, va a depender de vuestro calendario. De R4, R5 también se hace la rotación por cirugía cardíaca y la UCCC, la unidad de cuidados críticos postquirúrgicos. Y además hay 4 meses de rotación externa en la que os podéis ir a donde queráis. Se puede ir desde hospitales nacionales hasta hospitales internacionales. Cristina, por ejemplo, se va a ir a Nueva York, yo estoy moviendo una rotación para irme a Canadá, pero esto va a depender de vuestras ganas de iros fuera y de mover vuestra rotación. Muchas veces lo que hacen o lo que han hecho nuestros residentes mayores ha sido hacer una rotación de unidad coronaria en una unidad coronaria puntera, como es Beibiche o el Valdecillas, porque al final nuestra unidad coronaria está empezando a evolucionar, pero no tenemos asistencias ni pacientes que estén francamente en shock cardiogénico refractario, porque esos ya los solemos derivar cuando se nos escapan. Entonces muchas veces aprovechan la rotación externa para hacerla. IC avanzada, que es una cosa, como os ha dicho Cristina, que no tenemos incluida en nuestro programa de formación. Pero es completamente libre, podéis hacer lo que queráis y donde queráis, siempre y cuando lo mováis vosotros. Vale, un segundito por puntualizar, que sepáis que en todas las rotaciones por las que paséis, sobre todo las que más pueden preocupar, que es como hemodinámica, unidad de arritmias, bueno, en todas las rotaciones, se os hace partícipes completamente de la rotación, de manera progresiva también se os va dejando pinchar y hacer el intervencionismo adecuado a ser residente, pero vamos, que meter mano, como se dice vulgarmente, se deja en todas las rotaciones. También en la UCCC los anestesistas os dejan intubar, os dejan coger vías, en cirugía cardíaca te lavas con ellos también, o sea que en todas las rotaciones te dejan, vamos, te incluyen como si fueras uno más en la sección. Sí, es cierto que en nuestro hospital yo creo que hay un poco, bueno, la tónica de dejar que el residente haga porque así se aprende. Veréis que en la planta enseguida os dejarán ¿no? ver los pacientes muchas veces solos, ajustar los tratamientos si os ven sueltos. En el eco haréis eco transesofágico desde la primera rotación, que es algo que no se ve en todos los hospitales. Entonces, no hay mucho becario, o sea que todo para vosotros. Hace mucho, y eso sí que es verdad. Y como hay muchísimo paciente, pues no os vais a aburrir, la verdad. Esto es un ejemplo un poco de lo que ha dicho Charlotte, más o menos, creo que este es el mío, de más o menos cómo nos organizan, ¿no? Que no llegáis, lo tenéis todo bastante organizado. Pueden variar, ¿vale? Según sobre todo el año que ha habido lo del COVID, pero bueno, es más o menos como vuestro planning para que tengáis una idea a largo plazo de por dónde vais a ir a pasar y así es como los tutores nos organizan. Sí, en cuanto a sesiones, pues bueno, después del pase de guardia, o sea, cuando se entrega la guardia se hace un pase como a las 8:05 en el despacho de la planta y después se presentan casos todos los días desde la planta para decidir si va a ser un manejo intervencionista o quirúrgico o incluso también pacientes que se han visto en la consulta, a los que se le ha hecho un cateterismo previo a cirugía para decidir un poco cuál va a ser el manejo. Entonces se discuten todos los días casos en la sesión y es más, en nuestras sesiones todos los días vienen los cirujanos, así que perdón. se discute un poco de todo. Después se hacen 2 sesiones de cardiología a la semana, que son los martes y los jueves, que suelen ser revisiones bibliográficas, aunque luego también es un poco variable, sobre todo según el año de residencia en la que estás. Contad que solo en el servicio de cardio daréis entre 4 o 5 sesiones anuales, que suele tocar cada mes y medio, cada 2 meses, depende un poco pues, de si pilla el verano y demás, pero se suelen hacer bastantes sesiones y eso te permite también pues, revisarte un tema y aprender de una forma distinta. Nuestros adjuntos también en el planning de sesiones también dan algunas sesiones que suele ser en el área en el que se especializan y más o menos aproximadamente se incluyen cada 2 semanas. Hay uno de los tutores de residentes de cardio que también es arritmólogo que nos da sesiones de electrocardiogramas que bueno, aquí pone mensuales, es un poco variable, también depende de desde luego su disponibilidad porque lo hace porque quiere, no porque sea obligatorio y la verdad es que son muy útiles y se aprende un montón.
Después, desde docencia, se organiza un calendario de sesiones generales, que son los miércoles, a la que vamos todos los residentes siempre, y pues pues cada miércoles es un servicio diferente el que da la sesión y se abordan temas muy, muy distintos. Y luego de vosotros como R1 os darán vuestros residentes, o sea, los R2 de cada servicio, unas sesiones que os van a ayudar sobre todo a manejar temas de la urgencia, sobre todo pensar y repasar diagnóstico diferencial, pruebas importantes y tratamiento preliminar, para que os orientéis sobre todo pues, y repasar pues, qué hacer me lo invento, una crisis hipertensiva, qué hacer en un dolor torácico, en una disnea, un dolor abdominal, ¿no? Para orientaros y daros algunas herramientas de cara a las guardias de puerta, y la verdad es que son muy útiles, y como os lo dan R2 que acaban de ser R1, lo contextualizan bastante y vienen muy bien. En cuanto al ambiente, que es algo que nos preguntáis también bastante, la verdad es que en el servicio de cardiología nos llevamos especialmente bien. Como pasamos tantas horas en el hospital, acabamos haciendo mucha vida juntos y hacemos muchos planes fuera del hospital. Es decir, es verdad que nos pasamos muchas horas en el hospital, pero somos los primeros que nos apuntamos a pues, las fiestas que se van organizando. Nos llevamos súper bien. Bueno, aquí es una boda de nuestro R5, que fuimos todo el servicio a la boda, y bueno, que si venís ya veréis que os incluiremos en todos los planes y estoy convencida que os lo pasaréis muy bien. Esto es un poco, ¿no? Un poquito Sí, el o sea, resumen. aparte de preguntas habituales, la docencia, bueno, en este hospital está bastante bien organizada. El jefe de docencia está bastante presente, organiza pues un calendario de los cursos obligatorios, que bueno, la plataforma es bastante accesible y te queda todo bastante claro de qué tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. También se organizan bastante talleres, están organizando ahora también talleres de simulación que son muy interesantes, sobre todo nosotros en cuanto a situaciones agudas, talleres de RCP, etcétera. Y en cuanto a la asistencia a talleres o cursos externos o congresos, bastante facilidad por el momento. No hemos tenido problemas ninguno para ir a un taller que te interese o para ir a un congreso que te interese en Madrid o en otra comunidad o incluso en otro país. En cuanto al intervencionismo, lo que ya hemos comentado, te dejan hacer mano siempre que pues, sea la adquisición de una manera progresiva. En supervisión yo creo que es completa. No se toma una decisión sin supervisión de un resi mayor o de un adjunto. En todos los momentos, en todas las etapas de la residencia, tanto cuando eres más pequeño como cuando eres más mayor. Luego, con respecto a la investigación, en este punto, sobre todo hay proyectos en marcha y hay adjuntos que tienen ideas de proyectos y también eres tú el que tienes que llevar a cabo tu proyecto. O sea, no te puedes montar una línea de investigación muy grande, sino que tienes que pues, tener una idea, montarla y se puede investigar sin problemas. Te dan acceso para extraer pacientes, listas de pacientes y nada, te ayudan bastante los adjuntos. También hay una figura de responsable de la investigación en el hospital que te ayuda pues, a plantear el proyecto, a plantear la estadística, o sea que se puede investigar. ¿Vale? Sí, de hecho, ahora se está promoviendo de hecho, cuando entréis vosotros y cogéis Toledo, veréis que se os va medio obligar a realizar un proyecto de investigación a lo largo de la residencia, que el tema es completamente libre, pero es para promover justamente que nos empecemos a enfrentar a bases de datos y demás. Pero luego, quiero decir, el proyecto de investigación lo vais a tener que hacer, pero si queréis publicar, mandar artículos, hacer estadística y demás, eso ya va a ser cosa vuestra, porque es verdad que nuestro hospital es muy asistencial, pero cada vez se está promoviendo más la investigación y va a tener que salir un poquito de vosotros el hecho de querer aportar más e investigar más. Entonces eso va a depender de vosotros. Si queréis investigar mucho, podréis investigar mucho, y si queréis investigar poco, pues poco. La rotación externa, lo he dicho, 4 meses de R5, la mayoría elegimos insuficiencia cardíaca avanzada porque es lo que no tenemos pautado en nuestra rotación fijada y bueno, nos hemos ido a muchos sitios, últimamente Madrid, Barcelona, Granada y pues ahora ya que el COVID está un poco menos presente, pues vamos a salir de España a ver qué tal. En cuanto, bueno, vivir en Toledo versus vivir en Madrid, bueno, Toledo es una ciudad pequeña, es una ciudad en
que se puede vivir de manera bastante cómoda, se llega al hospital, yo que vivo en la otra punta, en 15 minutos en coche, tiene también transporte público, o sea que se puede llegar al hospital en transporte público. Es una ciudad con bastante ambiente, bastante gastronomía, oferta también de ocio y de cultura y está a 25 minutos en AVE a Madrid, que de eso os puede hablar Charlotte porque ya vive en Madrid y trabaja en Toledo, que eso es algo que os plantearéis muchos. Yo de hecho empecé viviendo en Toledo y me mudé a Madrid por motivos personales, pero bueno, por las mañanas hay 2 AVEs que te permiten llegar bastante bien al hospital. Es verdad que cuando estás en cardiología tienes que coger el AVE temprano, que la verdad es bastante cómodo, se tarda media hora y después, pues, o bien transporte propio, si puedes permitirte tener un coche o una moto para hacer el trayecto entre la estación y el hospital, y si no, autobús. Es verdad que no hay una frecuencia tan alta como sería una ciudad grande, es un autobús pues cada 10-15 minutos, pero no está mal y yo me desplazo en transporte público porque con el precio de la gasolina pues es mucho más caro y bien, se lleva bastante bien, es bastante fácil. También hacemos planes en Madrid, ¿eh? Para los que viváis en Madrid, tenemos una agenda Toledo-Madrid. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, el precio de los alquileres aquí en Toledo, bueno, es precio medio, no sé cuánto puede valer un piso para una persona sola, pero yo creo que andará en torno a 600, 700. Sí. Compartir habitación yo creo que es bastante fácil. Ahora aquí en el polígono, que es donde está el nuevo hospital, yo creo que es bastante fácil encontrar una habitación a buen precio. Además, el polígono es un barrio que casi todas las urbanizaciones tienen piscina y tiene bastante vida y que llegas al hospital andando en nada. O sea que nada, tanto vivir en Toledo como vivir en Madrid es una buena opción, Toledo es una opción más económica y más cómoda, pero Madrid también es otra opción. Madrid es verdad que es un poco más caro, pero como habréis escuchado en otras charlas, en Castilla-La Mancha se cobra muy bien. Cobraréis mucho más que vuestros QRs de Madrid, mucho más. Entonces se puede vivir perfectamente en Madrid, sobre todo si os planteáis compartir una habitación. Si queréis un piso ya solos, pues igual es un poco más caro, pero se puede vivir perfectamente en Madrid y no es un problema el tema de precios. Vale, pues nada, muchas gracias. Enhorabuena por haber superado el MIR y nada, tendréis ahora bastantes dudas que no sé si nosotras os podemos resolver alguna, pero si nos queréis preguntar ahora y si no, nos contáis a través del correo. Sí, no dudéis en escribirnos, sobre todo, o sea, no os cortéis, preguntadnos ahora porque nos tenéis delante, pero si, yo qué sé, si os olvida alguna pregunta o veis esta charla en diferido y nos queréis escribir, yo he recibido ya un par de correos desde docencia que lo reenvía y os contestaremos a preguntas más específicas que tengáis, porque es verdad que hemos hecho un repaso muy general, pero igual os apetece saber mucho detalle de la unidad coronaria en la que no hemos entrado tampoco porque igual no todo el mundo quiere hacer cardio, igual no todo el mundo le interesa saber cosas tan específicas. Así que no, aprovechad ahora y si no, nos escribís. Pues no sé. ¿Alguna pregunta? ¿Por ahí? Les hemos dejado anonados. Habéis dejado todo bastante bien clarito. ¿Sí? Sí, por un repaso. Muy bien. Bueno, pues tenéis nuestro correo, ¿vale? Para lo que queráis en el futuro, si es otra pregunta random que se os ocurra y que ya con nuestros añitos os podemos contestar, pues nos decís, ¿vale? Y nada, mucha suerte para la elección, que sé que es un momento muy difícil, que el MIR es dificilísimo, pero la elección es mucho más difícil porque tendréis mil incertidumbres, pero estoy convencida que los programas de residencia en España están muy bien y cojáis donde cojáis vais a estar a gusto y si cogéis Toledo, pues bienvenidos sois. Muy bien. Muchas gracias, chicas. Mira, una vez te he dicho a ti, muchas gracias. Vale. Adiós. ¿Te lo has conocido? Sí.